Continuamos en Yo Te Invito de día lunes y le damos la bienvenida como siempre a nuestros amigos para que nos asesoren como corresponde. En este caso Emiliano Prado está el doctor con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién llegado. Pero bien, la pasó bien, es lo importante. Bueno, decimos que se casó hace poquito, así que felicitaciones. Gracias, Ale, gracias. Muy bien. Y vamos a hablar de un tema que es importante, que es el tema de la herencia. Vamos a arrancar con lo más fácil. ¿Todos los hijos tienen los mismos derechos? Bueno, justo traía esta idea en la cabeza para contarla acá en el programa porque nos ha pasado en el último mes 2 o 3 causas similares donde venía alguno de los hermanos que había fallecido su padre y preocupados porque ellos sabían que en vida el padre le había dejado un poco más o ya le había adelantado la herencia a uno de sus hermanos. Entonces, esta idea quedó retumbando en mi cabeza. También hemos lanzado un videíto explicando un poco de esto. En las redes sociales. Claro, la pregunta es básica. ¿Los padres quieren a los hijos por igual? Bueno, nosotros la respuesta desde el punto de vista psicológico, moral, no la podemos dar, claro. No la sabemos tampoco, sí. Pero sí desde el punto de vista jurídico. Para la ley no hace una distinción entre si un hijo estuvo más con el padre, menos tiempo, si lo cuidó cuando estuvo enfermo, si no lo cuidó, si se fue del país cuando era chico. La ley entiende que si los hijos son reconocidos, así sean matrimoniales o extramatrimoniales. Okay. Pero no importa, no hay diferencia. No hay diferenciación, hace mucho no hay diferencia en ese tema. Si son hijos, están reconocidos, le llevan el apellido, están reconocidos en el certificado de nacimiento, básicamente todos les corresponde la misma herencia, por así decir. Y acá llega lo que sucede en la práctica. ¿Qué pasa en la práctica? Suele ser muy común que uno de los hijos capaz que fue el que cuidó más al padre, sí. O uno de los hijos, los padres lo ven como más débil porque capaz que fue el que peor le fue económicamente hablando. Momento. Claro. Y los padres, por proteger más a uno, por darle, digamos, las gracias de haberlo cuidado, lo que sea, en vida suelen adelantar la herencia. ¿Eso ¿sí? se puede? A ver, no está prohibido el adelanto de herencia, no es algo que esté prohibido, sino que después hay que ver cuando efectivamente ya eso se convierte en herencia, es decir, cuando fallecen, si quedó compensado con lo que le quedaba al resto de los hermanos. Hagamos un ejemplo. Mi papá me deja una casa. Bien, supongamos que tu papá... yo tengo 2 hermanos más y queda un auto, nada más. Claro. Ese es el caso. No está prohibido, o sea que tu papá te va a poder adelantar esa casa a través de un adelanto de herencia, que es una donación, sí. Pero en el momento en que tu papá fallezca, tus hermanos van a decir, pará, nosotros no nos vamos a quedar con un solo auto dividido entre 3 o entre nosotros 2 y Alejandro se queda una casa. Okay. Entonces, eso es lo que trae la famosa acción de colación. Okay. Eso, viste, con la frase conocida, traer a colación, sí. Bueno, esto en el derecho significa que los otros hermanos, en este caso, van a poder decir, pará, hay uno de los herederos que ya le adelantaron una casa. Sí. Esa casa, o por lo que dice la ley, el valor de esa casa, hoy en día, es lo que vamos a traer a colación. Okay. Es decir, bueno, el valor de actualizado, ¿no? El valor actualizado. Bueno, hoy en día esa casa sale 100 millones de pesos. Bueno, entonces hay 100 millones de pesos en el acervo hereditario que, si no alcanzan con el resto de los bienes para distribuirnos entre los que quedamos sin cobrar nada, bueno, esta persona nos va a deber a los 2 herederos restantes cierta cantidad de plata. Ahora bien... O sea, el heredero, digamos, que le adelantaron puede decir, bueno, yo les doy esa plata, claro, y me quedo totalmente... y me quedo con la casa, sí, un ejemplo, ¿no? O directamente vendo la casa y vamos, sí, se puede. Sin duda, serían 2 opciones viables, ¿sí? Okay. Ahora, hay una institución que se utiliza poco, que también la traigo acá para que la conozcan, que es la porción disponible. ¿Qué dice la ley? Vos como dueño de tus cosas, además de tener, si tenés herederos, tenés una legítima para cada heredero, que es lo que estuvimos hablando, sí. Es decir, una porción que no le podés quitar a cada uno de tus herederos, pero tenés una porción disponible. ¿De cuánto es? Del 30% total de tu patrimonio. O sea, si yo tengo una casa y un auto que son 200.000 pesos, claro, ¿el 30%? El 30% es una porción disponible. Si vos se la querés dar a un amigo, se la querés dar a una persona que conociste que te hizo muy bien, a quien sea, esa porción se la podés transmitir. Pero hay que hacer uso de la porción disponible. Okay. No es decir, bueno, le doy la plata, le doy el auto, pongo el auto a nombre de él. No, es hacer uso a través de la misma donación, colocar que se está haciendo uso de la porción disponible. Tiene que ser en vida eso. Tiene que ser en vida y tiene que quedar por escrito. Viene claro para que el día de mañana, cuando se abra la sucesión,
digan, no, pará. Si bien, por ejemplo, Ale fue beneficiado, pero se benefició dentro de la porción disponible, por lo tanto, eso no lo pueden reclamar el resto de los herederos. A eso te iba a consultar. Puede ser un vecino, una expareja, quien fuere, y puede ser un hijo también. Puede ser un hijo también. Y esa es una manera de capaz que si algún padre quiere proteger un poco más o beneficiar un poco más a un hijo porque se ha portado mejor, en el sentido de cuidarlo hasta los últimos momentos, o de que es una persona que no ha logrado económicamente crecer por X motivo, entonces tiene esa porción disponible, que no es el 100% del patrimonio, que es lo que más pasa, que mirá, a Pepito le dejaron la casa completa, ¿no? Entonces eso sí genera un desequilibrio con los demás, pero le puede dejar un 30% más, que si te fijas, por ejemplo, si estamos hablando de... se me genera esta duda, perdón, doctor. Vamos a ver cuenta que son 3. Vamos con 3. 3 hermanos, hay una casa y un auto. Se divide, digamos, 200.000 pesos en total. Bien. Se tiene que dividir en 3 igual, más la parte disponible. No, los 200.000 pesos, ¿sí? El 30% es porción disponible. O sea, eso hay que sacarlo de los 200.000. Lo sacamos de los 200.000. Supongamos que se lo dieran a uno de los hijos. Sí. De lo que quedó, se divide en 3, ¿sí? Ok. Entonces, ahí en este caso que vos me estás hablando de 3 hijos, hay uno que puede cobrar casi el 50 o el 50% de toda la herencia, ¿sí? Porque fue beneficiado con la porción disponible y además le correspondió su cuota de hijo normal. Y mucha gente no lo hace. No le aplica esta figura. Por falta de conocimiento, porque no están bien asesorados, o por, bueno, muchas veces, como vos decís, hay una sola casa, entonces, bueno, le dejo toda la casa, pero se podría dejar un porcentaje de la casa, eso está permitido, se podría vender y dejarle la plata. Lo importante acá también es que en la práctica no siempre es tan claro, porque ¿qué pasa? Se empiezan a utilizar estrategias para dilucidar esta donación y empiezan las simulaciones de venta entre un padre a un hijo, capaz que no al hijo, capaz que el padre a un primo y el primo le vendió de vuelta a este hijo. Un montón de artilugios para que no parezca que un padre ha beneficiado a uno de los hijos. Bueno, todos esos casos, la acción de colación es la manera que si nosotros como heredero probamos que efectivamente se benefició a un hijo más que al resto y si no se hizo uso encima de la porción disponible, es la manera en que nosotros recuperemos ese equilibrio. Para todos. Es difícil también, le pregunto, doctor, por ejemplo, quedó una casa, son 3, y dice, che, bueno, nos pongamos de acuerdo, la vendamos. Si hay uno que no quiere... Bueno, esa pregunta también es muy común. Básicamente, si hay una sola casa que está en el sucesorio, que estaba a nombre del causante, o sea, la persona que falleció, los 3 son los únicos herederos, ya están declarados. Y hay uno que no la quiere vender porque, por ejemplo, la está usando él, que es lo más común. El resto, si no la quiere poner en venta, pueden llegar a pedir la partición judicial, que se termina con un remate. Ahí salen perdiendo todos. Siempre cuando se llega al remate pierden todos. Porque se baja se baja mucho el precio al momento de la venta, cobra honorarios el martillero, cobran honorarios los abogados, todo. Obviamente que los abogados y todos los profesionales corresponden que cobren. Pero lo que le conviene a los herederos es decir, bueno, la pongamos en venta, busquemos capaz que una inmobiliaria, si bien hay que abrir el sucesorio, pero ya buscas un mejor comprador, la vendés a un buen precio, pagas los honores que haya que pagar, pero se logra un mejor resultado. Doctor, si hay un hijo extra familiar, digamos, de lo que tenía, ¿recibe los mismos beneficios igual que un hijo? Igual que un hijo que sea dentro, por ejemplo, del matrimonio, de la familia. Eso es así. Es importante saber también, Alejandro, que los que también heredan son los cónyuges. Eso te iba a preguntar. Si estaba casado, la persona con la que está casada... Siempre hablando legalmente, ¿no? Legalmente. O sea, que no hereda las uniones convivenciales. Y eso es uno de los mayores debates de hoy en día. Porque ¿de la unión convivencial no? No hay herencia. Entonces nos pasa en el estudio que llega una persona y dice, mire, viví 30 años con Juan, falleció y me dicen que no me corresponde nada. Y sí, por eso está el matrimonio. Porque le deja también como un heredero más para los bienes propios que tenía esa persona. Ese cónyuge pasa a ser como un hijo más, un heredero más. Okay, se tiene que vivir uno más. Claro, y en los bienes gananciales, esos bienes que compraron dentro del matrimonio, le corresponde el 50% al cónyuge. Muy bien. Entonces es importante también acá que sepan, para todos aquellos que están conviviendo nomás, no es que yo esté solamente favoreciendo el casamiento. Es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley.
Si están solamente conviviendo y el día de mañana les pasa algo, a la persona con la que conviven no les va a tocar la herencia y es más, se puede quedar las cosas el Estado antes que el conviviente. Amén. O sea, porque primero serían los hijos, supongamos que no tienen hijos, pasaría a los ascendientes, o sea, a los padres, supongamos que los padres ya están fallecidos, pasarán a los hermanos y si no tiene hermano, y pasaría al Estado. Queda vacante la herencia. Entonces, la ley, obviamente, se están hablando algunas posibles reformas para cambiar esto, pero si están conviviendo, no tiene derecho hereditario, al menos hoy en día. ¿Sí? Si está casado legalmente y demás, ¿puede hacer hecho de lo que hablábamos de la parte disponible? Sí, también. Se lo puede dar a ella. La porción disponible justamente se dispone para cualquier persona que uno lo quiera. Y el bien ya casado, ¿cómo se comprueba? No sé si es difícil o no. Digo que lo compraron estando casados. Bueno, es que la ley... por una fecha... Sí, la ley en eso es muy sencilla porque dice que si después del matrimonio vos compraste algo, así lo hayas inscrito a nombre tuyo... Sí. Por ejemplo, yo compro un auto casado. Claro, se presume que es ganancial, salvo que vos hayas hecho un instrumento donde dejes en claro que ese auto, por ejemplo, lo compraste con bienes propios y tu cónyuge firme con un consentimiento, diciendo, sí, yo sabía, claro, yo sabía que él este auto lo estaba comprando con los bienes de una herencia, por ejemplo. Entonces, por lo general no se hacen esas cosas, entonces todos los bienes que se adquirieron durante el matrimonio se consideran gananciales. ¿Qué pasa si a uno de los hijos, pregunto, y para ir terminando, doctor, no están, digamos, en la provincia, estaban fuera del país o en otra provincia? ¿Es igual? Sí, es igual. Torna todo más complejo porque en el sucesorio siempre hay que notificarlos en su domicilio real, hay que hacer una denuncia de bienes y tienen que firmarla o ratificarla, entonces torna más complicados los procesos, pero se pueden llevar a cabo. Capaz que nosotros en los casos que hemos tenido herederos de Perú, de Chile, de otros países, le hemos pedido que nos manden un poder para gestionar, para acá que les cobren lo que corresponde. Hay proyectos de reforma de decir, bueno, es darle un beneficio más a aquel hijo que cuidó hasta último momento, pero hoy en día, por ahora es solamente una idea. Son ideas. Hoy en día todos por igual. Igual que le iba a consultar, ¿qué pasa, digamos? Viste que antes, ahora ya ha cambiado, digo, la gente pero antes decían, esta es mi casa. Pasaban años y llegaban y no había ningún papel que certifique que es poner el padre o la madre. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, los herederos hoy en día, si el padre vivió, por ejemplo, eso pasa es una buena pregunta porque pasa muy seguido, que vengan los herederos, mira, la verdad que mi papá nunca tuvo la escritura, pero vivió 50 años en esa casa. Y bueno, estos herederos pasan a ser también poseedores a partir del momento del fallecimiento y pueden hacer una posesión veinteañal para ellos adquirir por fin la escritura, probando que fue su padre el que estuvo tanto tiempo y bueno, con testigos. Sí, es más largo, pero si logran probar que su padre estuvo 50 años, que pagaba las boletas, que se dirigía como dueño, después del fallecimiento ellos son los poseedores, entonces ellos pueden iniciar esa acción. Y una vez que ya tenés esa posesión, recién, por ejemplo, si la quieren vender, pueden empezar por ahí. Sí, sería lo ideal que hagan la posesión veinteañal, que es este proceso para obtener la escritura, para poder venderla sobre todo a mejor precio. ¿Son largos estos procesos? Mira, los sucesorios no son largos, eso es una idea instalada de que son largos, pero no son largos, y sobre todo si hay acuerdo, que es lo que siempre propiciamos desde el estudio, miren, traten de amigarse y si no se amigan, que vengan por estudio, echarlo con uno, echarlo con otro, vemos, porque si no hay conflicto y se ponen de acuerdo son rapidísimos, porque se saca la declaratoria de heredero, se dice cuáles son los bienes y si hay acuerdo se pone en venta. Ahora cuando empiezan que no hay acuerdo, que uno vivió, que no vivió, estas acciones de colación, todo eso lo dilata más. A la hora de ponerse de acuerdo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De la venta, doctor, ¿se busca alguna referencia de valores? ¿Ellos pueden buscar por afuera? ¿Lo hace...? Bueno, ese es otro tema complicado porque el precio es algo muy subjetivo y además el precio siempre lo va a determinar el mercado. Claro, sí. Entonces, hay veces que uno de los herederos dice, no, y eso nos pasa muy seguido. Uno de los herederos dice, mi casa, la casa de mis padres vale $100.000. Y no, realmente en la práctica, por los lugares cerca, por cómo está el estado del inmueble, que capaz que está deshabitado, capaz que le sacaron la luz, capaz que son inmuebles que valen mucho más. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si se puede pagar una tasación, que se pague. Y si hay veces que no se puede pagar una tasación, se puede buscar o una inmobiliaria o simplemente buscar referencias para ver
cuánto sale un inmueble por la zona y no quedarse con esta discusión que a veces se hace eterna. Claro, y por eso no se venden los inmuebles. Se deja escrito, ¿no? De cuánto es el monto definitivo que se vende o Claro. eso ya pasa a ser de ellos. No, a ver, en realidad las inmobiliarias suelen trabajar de esa manera. Es decir, pongamos un precio, lo mantengamos por 3 meses y si lo vendemos, si conseguimos a alguien que ofrece dentro de ese plazo, respetemos eso, ¿sí? Eso es muy común y está muy bueno hacerlo. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda, alguna herencia y demás, para no tener conflictos, vayan a buscar a los chicos para que los asesoren ahí en GPC. Asesores jurídicos, trabajan de todo distintos ámbitos, ¿no? Sí, Ustedes. nosotros trabajamos tanto el ámbito civil, como sería esto que estamos hablando, laboral, el ámbito empresarial también, asesoramos varias empresas, ciudadanías, marcas, visados, de todo hacemos. Así que para tomar decisiones importantes hay que asesorarse bien, ahí tienen los números de GPC Asesores Jurídicos y si no, en el centro, en Güemes 109 Sur. Para que quede claro, Güemes y La Prida, justo en la esquina, se van a dar cuenta. En Pocito también están. En Pocito también estamos y en San Luis. Y en San Luis. Muy bien. Bueno, gracias, Emi, como siempre, gracias, un placer. Lo vamos a buscar para que nos asesore. Escuchó bien lo de casarse, Brenda, ¿no? Sí, sí, sí. Que una vez que se casa, ya es de los dos. Ah, bien. Fíjese, lo dijo él. Sin acuerdo. ¿Ah? Sin acuerdo antes. No, sin acuerdo. Si está casado ya pierde todo de 50 y 50, ¿no? Sí, no es tan así porque No hay es bienes tan así, propios, sí. pero todo de a partir de ahí en más, salvo que hayan hecho un acuerdo prenupcial. Por eso, sin acuerdo. Claro. Bueno, Brenda, fíjese lo que va a hacer. Gracias, Emi. Y nosotros nos vamos a despedir. Me voy a parar para ir con Brenda. ¿Le parece, Douglas? Bueno, está... No sabemos qué dijo, pero... ¿Qué dijo? Pero creo que sí. Me vengo acá con Brenda. ¿La pasó bien, Brenda? Sí. ¿Mañana viene la Demasiado. jefa o va a seguir de vacaciones? Mañana viene la jefa. Y aparezcan las cartas, no me dejaron jugar hoy. Eso es un... Lo estoy Si diciendo no al está aire. la ¿no? jefa, no se juega. Ese es el... Está en el ¿Quién contrato. lo dice? ¿Usted? Está en el o contrato. ¿Usted que es la productora o lo dice la jefa? ¿No leyó el contrato? No, es que no me Muy llegó mal. para renovar, ese es el problema. Bueno, gracias, Brenda. Nosotros nos vamos a esperar mañana a la hora 17, como siempre te decimos y ya sabes. Yo te invito. Yo también. Chau, chau.